Muchas gracias, diputado Abel. Por supuesto, me alegra mucho, doctora Marta, tener esa visión tan amplia del sistema, o sea, denota un conocimiento de la evolución que ha tenido este proyecto educativo, un proyecto educativo que arrancó hacia principios del 2019 y que se encara hacia el 2040, un horizonte que parecía muy lejano e insisto yo que ya está 5 años más cerca y donde ustedes han sido una parte fundamental de la elaboración del mismo. Detecté 7 preguntas, voy a tratar de sintetizar. Bueno, el efecto de la pandemia sin duda ha sido algo que nos va a llevar mucho tiempo en detectar primero el efecto específico a lo largo de las generaciones y por supuesto sus soluciones. Pero hemos querido abreviar este asunto precisamente, cito el ejemplo del instrumento de Recrea Avanza. Recrea Avanza no solo es un instrumento para tener en oficinas centrales un diagnóstico general, se hizo con el propósito de que los maestros pudieran tener retroalimentación sobre su grupo y que a lo largo de la trayectoria del alumno, a través del expediente del alumno, que hay que decir que también Jalisco tiene un sistema de control escolar único en México, que permite monitorear precisamente el avance de los alumnos a través del tiempo y le permite al maestro, cualquier maestro de Jalisco ya toma su dispositivo móvil, ingresa a Recrea y puede ver desde el primer día de clase quién es su grupo, quiénes están en su grupo, qué trayectoria han tenido, puede comentar, ampliar la información y en ese sentido estamos convencidos de que efectivamente entre más pronto se llegue a un proceso educativo satisfactorio, los resultados son mejores. Entonces uno también puede suponer que si hay omisiones van a pegar más en los primeros años. Es evidente y la bibliografía internacional demuestra que no hay mucha diferencia en los primeros años de vida en el desempeño que tienen los alumnos, por ejemplo, en un preescolar. Se parece mucho un niño en preescolar, chileno, peruano, anglosajón, africano, para ir más rápido, a los mexicanos. Es precisamente el efecto de la primaria baja el que resulta significativo para tener incrementos en el desempeño o estancamientos. En ese sentido es que nos hemos preocupado mucho porque hay una estrategia muy clara jalisciense, no esperarnos a la reforma nacional, y eso nos permitió 3 años antes estar haciendo contenidos específicos, no solo para primaria baja, evidentemente también para preescolar y educación inicial. Hace un momento hablaba incluso del programa de 1000 días, pero en primaria baja o en primaria menor, como también unos la conocen, los 3 primeros años de la primaria, es fundamental tener ciertas habilidades generadas en esa etapa sensitiva y estamos muy enfocados a ellos. Con todo gusto podemos tener una reunión específica para tener retroalimentación. Ya hace tiempo, la última vez que conversamos, la Institución Mexicanos Primero y Secretaría Jalisco sobre este tema y me encantaría volverlo a hacer. Efectivamente, la Olimpiada del Conocimiento es bien interesante porque ha sido otro factor para demostrar que ya hemos recuperado aprendizajes, pero no los suficientes. Eso estamos claros. Comento para quien no está familiarizado. Esa es otra prueba censal que se hace específicamente a sexto de primaria. Seguramente todos los presentes en su momento hicieron una prueba que los mandó representar a su sector, a su zona, y seguramente más de alguno de los presentes obtuvo lugares destacados a nivel estatal y se acuerdan perfectamente de la Olimpiada del Conocimiento. Como es censal, es muy valiosa y porque evalúa todas las asignaturas que están vigentes en el plan y programa de estudio, en el plan y los programas de estudio. Efectivamente, vemos sobre todo en el área de ciencias naturales que tenemos que trabajar más. Nos da mucho gusto que matemáticas sí se ha visto una mejora significativa, pero hay que recordar que estamos viendo un espectro también muy específico, que es el sexto de primaria. Entonces, estamos de acuerdo, lo vamos a seguir analizando. Este es un instrumento también muy consistente, tiene mucho más años aplicándose que los instrumentos que conocemos en su momento promovidos por el INE, ahora por Mejoreo, estos diagnósticos de los que estuvimos hablando hace un momento con la diputada Mara. La asistencia regular, efectivamente, sí la monitoreamos, tomamos la idea de también en el próximo informe poner evidencias de cómo hemos recuperado alumnos a través de detectar si están acudiendo o no a las escuelas. ¿Por qué podemos hacer eso? También por estas herramientas de control escolar. Cito una bien sencilla, pero es que es muy poderosa. Anteriormente, si un niño se daba de baja de la escuela, no sabíamos si se dio de baja o se fue a otra escuela.
increíble, ¿no? O sea, cuando llegamos era así, no se sabía. Hoy sí se sabe. Hoy nosotros sabemos si un niño dejó de aparecer en clase en una escuela y se fue al otro lado del estado, y nos gustaría saberlo obviamente a nivel nacional, pero eso evidentemente necesitamos el apoyo de la federación para saber si ese niño que está identificado con un rasgo singular que es el CURP, está, pero por lo menos en Jalisco, si el niño permanece en Jalisco, sabemos que está en una escuela. Y si no, también no dejamos la situación pasiva. Si no aparece en nuestras bases de datos, en el último registro que tenemos del padre de familia, domicilio y teléfono, acudimos a buscarlo, ¿no? Eso nos ha llevado a revertir este abandono escolar, a prácticamente regresar a los niveles previos a la pandemia. En el tema del próximo Avanza, decir que esto efectivamente llegó para quedarse. Esta es una sugerencia que se virtió desde CIMEJORA, que es el órgano consultivo máximo que esta soberanía tuvo a bien tener en la Ley de Educación Local, de que fuera un ente que nos permitiera lograr pues una visión a largo plazo, no quedarnos con la inmediatez del ciclo escolar, incluso del sexenio, y una de esas sugerencias tiene que ver con tener un instrumento, independientemente si la federación en el futuro lo tiene o no, nosotros sí tenerla. Y hay una cosa bien interesante de Recrea Avanza. Se hizo tomando en cuenta los instrumentos pasados, porque si en algún momento la federación vuelve a tener una valoración estandarizada censal, poder hacer la equivalencia y no tener a los alumnos con 2 exámenes así. Si alguien vio ese instrumento, seguramente si tienen hijos o si tienen sobrinos, vieron que era un instrumento bastante denso, amplio, profesional, impreso específicamente para ser contestado como se utiliza en este tipo de test, en hojas de lector óptico, con toda la formalidad y la seguridad. Entonces, esto no quita que lo vayamos perfeccionando. Es más fácil cuando lo hace una nación que un estado, pero no queremos que el detrimento de la calidad vaya. ¿Qué fecha? Nuevamente hacia el final del ciclo escolar, alrededor de las últimas semanas de mayo, principios de junio, estaremos otra vez aplicando esta estrategia. Sobre la asignación de recursos, también tomamos la sugerencia. Nosotros procuramos a través de distintos instrumentos dar a conocer el impacto de estas medidas, pero a veces el informe no puede contener todas estas medidas. Por ejemplo, en el tema del COVID hicimos una serie de acciones y publicaciones que hemos ido monitoreando. Pongo un ejemplo, la salud socioemocional. Cuando la diagnosticamos, hicimos un micrositio, estuvimos de la mano con alumnos intervenidos, 800 docentes, con temas muy específicos que hemos hecho de la mano y que no abandonamos y que vamos a seguir en esta alianza ayudándonos y perfeccionándonos. Pero sí surge la idea y también estamos dispuestos a elaborarla juntos, de qué manera podemos compartir con la sociedad nuestros resultados. Ya tenemos el instrumento y es el Consejo de Mejora Continua, la Comisión de Mejora Continua, CEMEG, y tenemos también un esfuerzo muy significativo en la investigación educativa. Aquí está la Universidad de Guadalajara, las universidades principales privadas participan de ello, nuestros 3 centros de investigación y desarrollo docente también, y hemos hecho aproximadamente por año alrededor de 8 a 10 seminarios de investigación educativa con el fin de tener con toda objetividad lo que funciona y lo que no funciona en educación. Yo cerraría transmitiendo esta invitación reconociendo que estamos en un momento disruptivo de la educación. No es la educación a la que estábamos acostumbrados, en donde podían pasar una década y pocos cambios. Hoy, y pongo un ejemplo que nadie me va a dejar mentir aquí, hace 2 ciclos escolares, la inteligencia artificial no estaba en las tareas de los alumnos, no existía el ChatGPT, estas herramientas. Y solo en un ciclo escolar, lo que le tomó a la calculadora, al Encarta, al mismo Internet, a veces más de una década, la inteligencia artificial solo le tomó un ciclo escolar. Y con ese ciclo escolar lo que va a suceder es que si nosotros no nos preocupamos porque nuestros maestros y los padres de familia sepan de su existencia y no creamos que de la noche a la mañana tenemos un genio en casa, ¿verdad? Porque de repente hace ensayos fabulosos, compone poesías para la novia, en fin, pero es una realidad, el docente lo tiene que saber. Pero también hay que decir del magisterio que responde extraordinariamente bien.
el quinto Congreso Recrea Academy precisamente se centró a estas tecnologías disruptivas que están cambiando la realidad de la educación, no en Jalisco, en el mundo. Y la respuesta fue extraordinaria. Rompimos todos los récords. De manera presencial estuvieron 20,000 maestros, de manera a distancia más de 65,000. Y el consumo que ha tenido este contenido es impresionante. Tiene más de 2 millones de vistas los 11 foros simultáneos que tuvimos ahí. Así es que creo que no podemos menos que ser recíprocos en ese compromiso que tienen los maestros de nuestra parte. De aquí aprovecho para animar a nuestros legisladores en consentir el presupuesto de educación. Todo está una propuesta, pero de ahí para arriba lo que escurre es miel, para educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Ya será otro momento. Cedo el uso de la voz a la maestra Ana Bárbara. Muchas gracias. Yo nada más para complementar la respuesta del secretario, doctora Marta, le agradezco sus preguntas como tan puntuales que por supuesto el secretario va a tomar en cuenta. Yo quisiera platicarle un poco del FINEDUC porque también hacia el final de sus preguntas lo mencionó. La asignación del FINEDUC la hace el comité que se estableció en la misma ley para pues disponer de esos recursos, ¿no? En este comité hay empresarios, ¿no? Representantes de las cámaras, representantes de la sociedad y por supuesto también habemos funcionarios. En el comité acordamos una metodología como de ponderación. Uno de los factores a ponderar más importantes son aquellas escuelas que llamamos focos rojos, que tienen un daño estructural o un daño inminente de colapso de algún área o etcétera, y que los niños y niñas de estas escuelas no pueden tomar clases en ese plantel o en esa área de la escuela. Ese es un primer criterio. Otro criterio, por supuesto, también es la cantidad de alumnos que tienen los planteles, pero también tenemos criterios compensatorios como si la escuela está en una comunidad indígena o como si la escuela atiende a personas con discapacidad o como si la escuela está en una comunidad marginada. Es decir, es una serie de ponderaciones y tratamos de hacer lo mejor que podemos porque las necesidades de las escuelas pues son muchísimas. Yo creo que al ir madurando el fideicomiso, y seguramente ya no nos tocará a nosotros, pero afortunadamente quedó institucionalizado en una ley, podrán irse generando mecanismos donde las escuelas puedan participar más activamente. En esta ocasión, en las asignaciones que hemos tenido, la realidad es que la urgencia nos ha rebasado. O sea, la situación de cómo estaba la infraestructura escolar, son alrededor de 7,000 edificios, aunque son 13,000 escuelas por los dobles turnos, pero la realidad es que no podemos hablar que ni siquiera el 5 o 10% hubieran estado en condiciones óptimas. Entonces, desafortunadamente nos ha ido rebasando esa urgencia de estas escuelas que se encuentran más deterioradas. Y bueno, también una idea que hay en el fideicomiso es, por ejemplo, también reservar algunos recursos para escuelas que se dañan en desastres naturales. Tenemos escuelas dañadas por el huracán Lidia que no las teníamos originalmente y que ahora se convirtieron en un foco rojo también y que los alumnos no pueden tomar clases ahí. Entonces, creo que el fideicomiso poco a poco se irá consolidando y generando estos mecanismos de participación de las comunidades educativas. Creo que es un gran acierto ese fideicomiso del legislativo, del sector privado y del ejecutivo, y esperamos que en unos años pues se le pueda dar esa vuelta a la situación de la infraestructura escolar. Muchas gracias.